bienvenido a esta nueva emisión de Fútbol por Dentro, un programa donde lo más importante es el fútbol que se hace aquí en Cuba. Quédese con nosotros que ya comenzamos. Y así comienzan nuestros 27 minutos semanales desde Viñales, donde estaremos hablando del primer futbolista cubano contratado por un club extranjero oficialmente. Sinulca, hoy estaremos conociendo detalles de la vida del delantero pinareño Michael Reyes, quien fue noticia en Cuba a finales de 2015, cuando viajó a México para unas pruebas con el Cruz Azul, más allá de que había recibido la invitación para estar en la pretemporada del Santos Laguna después de un partido amistoso en La Habana. A día de hoy resulta impensable hablar de Michael Reyes y pensar en otro deporte que no sea fútbol. El ídolo de Viñales, con apenas 22 años, se ha convertido en un referente de los mejores futbolistas de la isla y además de la selección nacional. Sin embargo, los primeros pasos de la vida deportiva no fueron vinculados al fútbol. Michael era un niño que tenía actitudes para el atletismo, inclusive ya él había participado en eventos nacionales del atletismo. Pero ¿qué pasa? Como usted conoce y hemos venido explicando, en Viñales el fútbol es un deporte que tiene mucho arraigo, que le gusta mucho a los niños, a los jóvenes y a los mayores. Y después que él terminaba su entrenamiento del atletismo, él se ponía a jugar de forma recreativa con los niños que quedaban en la cancha. Y un día me pongo a observarlo, ¿no? Era un jugador era un niño que tenía unos movimientos fluidos, rápidos, con buenos cambios de ritmo, cambios de dirección. Y me llamó la atención comparándolo con los niños que se entrenaban aquí, las actitudes que él tenía, ¿no? Él comienza en el atletismo, va a los Juegos Nacionales a Matanza, obtiene ahí 2 medallas de bronce, regresa para Viñales, pero bueno, él jugaba fútbol, me parece como una especie de hobby, pero el entrenador, Pedro Luis Rodríguez, muy buen amigo mío, me llama una tarde y me dice, yo estoy muy interesado en Michael porque yo creo que Michael tiene más talento que todos los niños que yo tengo ahí en el área. Habíamos muchos niños que les gustaba mucho el fútbol, había calidad. En ese momento no, todo empezó desde que Pedro Rodríguez, mi entrenador, todos lo conocen como el Pey, me incitó a eso y creo que a medida de eso me fui encadenando en ver el fútbol, en sincronizarme más con el fútbol, en saber lo que era el fútbol, lo que podía significar. Y desde ese momento empezó a gustarme el fútbol cada día más y creo que eso fue uno de los aspectos que hoy en día soy lo que soy. Desde temprana edad, Michael Reyes llamó la atención en los torneos locales por su capacidad goleadora. Con un físico que no intimidaba a sus rivales, Michael se transformaba cuando el árbitro pitaba el comienzo del partido y se volvía una pesadilla para los defensas. Y en ese campeonato provincial que nosotros participamos, Viñales obtuvo el tercer lugar provincial y Michael fue el líder goleador ya de ese torneo, con mucho menos entrenamiento que el resto de los niños que tenían. Después de varios años de buen rendimiento a nivel provincial, llegó el momento de sumarse a la matrícula de la EIDE pinareña Ormani Arenado. Junto a los mejores futbolistas de la provincia, Michael comenzó a crecer como jugador y en los Juegos Escolares dejó su huella. Quedó líder goleador pionerín en el campeonato nacional y a partir de ahí lo captaron para la IDE de Ormani Arenado de Pinar del Río y a los 11 años comenzó ahí en la IDE, donde tuvo varios entrenadores, uno de los primeros fue Nengue, tuvo a Junieski, ya después con Fran Roberto, con el Niñito, y ahí empezó a alcanzar sus logros. Ahí comienza el pasaje de Michael por ahí. Va a los Juegos Nacionales ahí de 13 y 14 también, ahí fue el segundo goleador, Pinar del Río tiene el bronce, después pasa a la categoría 15 y 16, se sigue destacando también, siempre estaba entre los primeros goleadores, hasta que llega a la categoría juvenil. Creo que para mí esa etapa de la IDE y juvenil creo que fue muy bonita para mí. La convocatoria a la selección sub-17 de 2009 le fue esquiva,
pero el delantero de Viñales no se amilanó y a la vuelta de la esquina se encontró con una oportunidad para mostrar sus virtudes en la selección sub-20, que dejaría muy buena impresión en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011. Michael no estuvo en ese evento, pero su desparpajo sobre la cancha llamó la atención del por entonces seleccionador del plantel olímpico, Raúl González Triana, que lo incluyó en la lista para el preolímpico del 2012 en Estados Unidos. Al principio sí me sentí muy contento porque dije, aquí tengo mi oportunidad, la tengo que aprovechar y es el momento de saber quién soy y lo que puedo dar. Creo que cuando me da la oportunidad, creo que la supe aprovechar. Y pues nada, ya pues a partir de ese momento ya empecé a formar parte de las selecciones nacionales y ahí, hasta el día de hoy que soy parte de la selección nacional. En su último año juvenil fue el champion goal aquí en la parte de Occidente y lo mandan a pedir de la Escuela Nacional a hacerle unas pruebas a verlo porque habían hablado del delantero de Pinar del Río que se veía bien, cuyas pruebas allí las pasa y los entrenadores se quedan muy contentos con él. Chande lo preselecciona para que esté ahí, que dice que es un atleta que le interesa, que lo van a tener ahí, va a empezar en el sub-20 y entonces en ese pasaje Triana, que era el entrenador del equipo mayores, le hablan que hay un muchacho de Pinar del Río que es delantero, que lo están viendo ahí, que se está destacando. Y entonces a raíz de eso estaban los Juegos Panamericanos y el sub-20 que había terminado ese año era el que iba a participar en los Juegos Panamericanos. Y Chande me habla conmigo y me dice que necesitaba que dejara a Mike ahí para que lo ayudara a preparar el equipo. Y entonces ya Triana lo había observado y me manda a buscar y me dice que él está interesado en Mike y que él quiere llevarlo a la gira del preolímpico con el equipo ese sub-23 y que ya él se iba a quedar en la escuela. Y entonces ahí Mike comienza con Triana, va a la gira esa que están en 4 o 5 países, estuvieron en Jamaica, en Bolivia, hasta que terminaron en el preolímpico que fue en Estados Unidos, que por cierto el único gol que marcó Cuba lo marcó Mike en el último partido, en el minuto 90. Cuba no tuvo una buena actuación en el torneo, pero el nombre de Michael Reyes comenzó a sonar a nivel internacional, pues el ariete pinareño aprovechó al máximo la primera oportunidad que tuvo en el certamen para anotar el único gol de los cubanos en la competición. Meses después del preolímpico de Estados Unidos, Michael y Triana volverían a coincidir en la selección sub-20 que buscaba hacer historia en la eliminatoria mundialista rumbo a Turquía 2013. Por aquel entonces, el delantero de Viñales ya era uno de los fijos en el 11 titular del entrenador avileño. Triana es importante para mi vida futbolística y no solo para mí, sino para todo ese equipo que participó en ese Mundial Sub-20, ese que cogió una medalla de bronce en Centroamericano. Creo que todos nos sentimos que fue durante esos 3 o 4 años nuestro padre y en lo personal con él para mí fue muy especial. Creo que esa noticia a mí cuando me llegó a mis oídos me puse muy contento y a raíz de eso seguí esforzándome más y él me dio la oportunidad y como siempre nunca lo hice quedar mal y el sol de hoy lo tengo marcado en mi vida y lo quiero como si fuera alguien de mi familia. La carrera mundialista de la sub-20 comenzó en República Dominicana, donde el plantel cubano enfrentó a los elencos de Aruba, San Kitts y Nevis y al cuadro local. En los choques ante Aruba y San Kitts, el delantero de Viñales dejó su marca al convertir 3 goles en 180 minutos de juego. El torneo de República Dominicana desde el principio se nos hizo muy difícil, ¿no? Porque el primer partido empezamos perdiendo con Aruba, que era mucho menos que nosotros, pero después nos supimos recuperar hasta que logramos ganarle por goleada. Y creo que ya después con San Kitts nos fue muy bien, el partido fue muy fácil desde el primer minuto. Y ya cuando llegamos al partido Dominicana hubieron también muchos problemas, ¿no? Que hubimos muchos jugadores que nos causaron, tuvimos enfermedades, ¿no? Y creo que no llegamos muy bien al partido, pero creo que no fue uno de los mejores partidos en ese proceso mundial del equipo, ¿no? Logramos el empate con la ayuda de todos, logramos el empate, pero no fue el mejor partido que tuvimos en ese proceso mundialista.
Después de ganar la primera fase en Dominicana, el seleccionado sub-20 incursionó en la final del Caribe en Jamaica y allí Michael no pudo anotar en 3 partidos, pero su presencia en el campo fue importante para lograr el boleto al premundial de CONCACAF de México. Faltó mucha concentración, después me sentí un poco desconfiado y a raíz de eso no pude hacer un buen torneo, pero como siempre dije, no, éramos todos éramos uno y creo que el equipo no lo pudo ayudar como yo quería, pero creo que por mí, creo que el otro jugador que me suplía a mí lo hizo bien y a raíz de eso clasificamos, además de los demás compañeros que lo hicieron todo bien. En el premundial de Puebla, el delantero de Viñales se desquitó de su peor rendimiento goleador en la segunda fase y con goles ante Nicaragua y Canadá, además de una asistencia en el partido frente a Costa Rica, fue pieza clave en la primera clasificación de Cuba a un Mundial Sub-20. El equipo en ese premundial fue uno de los mejores torneos que tuvimos en todos los años que estuvimos juntos. Ya después, en el partido de los cuartos finales contra Costa Rica, creo que todos íbamos bien confiados, ¿no? que podíamos hacer el gran partido ese y lograr el sueño de todos, ¿no? Y creo que ser partícipe de ese sueño de nosotros, de todos los jugadores y del pueblo cubano que se sintió muy feliz, creo que también es algo importante en mi vida. La actuación cubana en el premundial de Puebla no pasó desapercibida para los cientos de jugadores de clubes profesionales que asistieron al evento. Y entre los futbolistas cubanos más solicitados estuvo Michael Reyes. Clubes como el Genoa de Italia y los mexicanos Pachuca y Veracruz intentaron hacerse con los servicios del 9 cubano, pero las negociaciones nunca llegaron a realizarse. Tuvimos varias ofertas, como bien tú dices, muchos jugadores. Creo que nos querían, a mí y a otros jugadores nos quería el Puebla, Pachuca. A mí me hicieron una solicitud a Genoa y creo que en ese momento nuestro país no tenía la venta de jugadores a otros países, o sea, no podíamos hacernos profesional y eran cosas que nosotros siempre respetamos y siempre esperamos que siempre llegara el momento hasta que hoy ya hay varios deportistas cubanos que se foguean en otras ligas y ya hoy también tengo la oportunidad de foguearme en otras ligas y creo que estoy cumpliendo uno de mis sueños y quiero seguir cosechando más. De Turquía en el verano de 2013 colocó a Cuba en la órbita del fútbol mundial y Michael Reyes asumió con responsabilidad el cartel de estrella de la selección cubana. La figura del delantero de Viñales se agrandó al firmar el primer gol del mundial, donde confluyeron jugadores como Paul Polbach, Jesse Rodríguez, Gerald Eurofeu, Ross Barkley y Bluma. Y por el gol, creo que es el logro más grande que he tenido hasta el momento, ¿no? Ese gol en el mundial. Creo que eso me marcó mi vida completa y creo que un gol como eso, no sé, todavía no lo puedo recordar, ¿no? Todavía me quedan muchos años en el fútbol, ¿no? Pero en estos 23 años ese ha sido el gol de mi sueño. Tras el Mundial de Turquía, las expectativas con el prometedor delantero de Viñales se incrementaron y el 9 con mayores proyecciones del fútbol cubano tuvo la oportunidad de probarse durante un mes en el club danés Belge. El club valoró positivamente las cualidades de Reyes, pero cuestiones ajenas al jugador le impidieron incorporarse a la entidad europea. En noviembre de 2014, el fútbol cubano escribía una de las páginas más gloriosas de su centenaria historia, al terminar en el tercer puesto de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Veracruz. Michael Reyes no falló en su cita con el gol y firmó
par de tantos ante Costa Rica y Honduras. Ese juego centroamericano para nosotros también fue algo marcado en la vida, ¿no? Creo que desde el principio que empezamos la preparación, creo que siempre nos propusimos lograr una medalla. Y siempre tenemos como referencia a Triana y a nuestros entrenadores de la sub-20, que siempre nos inculcaron y siempre nos tuvieron en firme saber y nos hicieron saber que nosotros podíamos lograr una medalla. Y sabíamos que era uno de nuestras últimas competencias como equipo y que deberían aprovechar todos esos años juntos y irnos con un bonito resultado en nuestra historia. Y creo que esa medalla de bronce para nosotros y para todo el pueblo cubano creo que va a ser una historia. A pesar de sus goles, el delantero de Viñales guarda una espinita de su actuación en Veracruz. En el partido más importante del torneo, Michael tuvo una inmejorable opción de poner en ventaja a la selección cubana ante el poderoso equipo de México, pero no pudo mandar el balón al fondo de las redes. Ese gol, sí, que ese gol que fallé me dolió mucho, ¿no? Porque como prácticamente quien dice era el gane del equipo, ¿no? Creo que llegó un momento en el partido que me sentí muy mal, pero como te venía diciendo, todos éramos un equipo y llegó un momento en que apareció Jordan y anotó ese fabuloso gol. Creo que ahí el ánimo me subió más al 100 y creo que con ese gol de Jordan creo que me dio la fuerza necesaria para terminar el partido. Cuba terminaría cayendo en penales en ese encuentro y 2 años después, Michael todavía no olvida las sensaciones vividas al término del encuentro. El 2015 deparó importantes compromisos internacionales para el ídolo de Viñales, que en el preolímpico de CONCACAF disputado en Estados Unidos anotó el único gol de Cuba en el empate a 1 con Canadá. Así terminaría el proceso de la histórica generación del 93-94 que llevó a Cuba a un Mundial Sub-20 y regresó al podio centroamericano después de más de 2 décadas. El fracaso en la carrera olímpica no frenó el desarrollo futbolístico de Michael Reyes, que en el mismo año 2015 celebró su primer gol con la absoluta en un amistoso contra República Dominicana, precisamente 3 años antes de su debut con el equipo grande en la eliminatoria mundialista de 2012 en un choque frente a Panamá en el Estadio Nacional Pedro Marrero. Meses después del gol a los dominicanos, Michael firmó ante Guatemala el único tanto de Cuba en la Copa de Oro de 2015 y dio al plantel de Raúl González Triana una nueva clasificación a cuartos de final del principal torneo de la CONCACAF. También en 2015 el ídolo de Viñales fue merecedor del premio al mejor futbolista de Cuba y concretó su anhelo de comenzar a dar los primeros pasos en el fútbol profesional al aprobar las pruebas del Cruz Azul de México. Esa noticia, después de 2 intentos fallidos, llenó de júbilo a muchos, pero sobre todo al círculo más íntimo de Michael, donde la figura de su madre Olga y su tío Francisco juegan un papel fundamental. Él con el entrenamiento es muy disciplinado. Yo te diría que extremadamente. Él no le gusta faltar el entrenamiento, aunque se sienta mal, enfermo, lo que sea, era ir para ahí, Él llegaba aquí y me decía a mi mamá, y mami, me vas a romper el televisor, y con la pelota entre la casa, muchacho, estate tranquilo. Y yo, mamá, déjame, mamá, muchacho, sal para allá afuera, no, yo sigo. Y él llegaba de la escuela y era para el estadio, ahí con la pelota día y noche, llegaba de noche, a veces comiendo tarde porque él llegaba por la noche. Y yo, Mike, ¿qué tú haces hasta tantas horas ahí? Mamá, practicando. Bueno, todo ese sacrificio que era hecho, porque todo esto es sacrificio, ahí tiene los resultados. Ya como parte del Cruz Azul Premier, Michael estuvo a comienzos de 2016 en 2 importantes compromisos con la selección mayor, que defraudó al quedar eliminada en la Copa América del Centenario y en la Copa del Caribe rumbo a la Copa de Oro de 2017. Además de las dolorosas derrotas de la selección, el delantero pinareño debió superar las molestias causadas por los trámites legales que le tuvieron alejado de la cancha en el inicio del torneo mexicano. Una vez resueltos los temas extrafutbolísticos, Michael comenzó a jugar y se ganó la confianza de su técnico con par de goles en sus primeras salidas a la cancha.
La primera temporada del delantero de Viñales en las fuerzas básicas de la máquina cementera concluyó con 4 goles en algo más de 10 partidos. Un buen registro goleador si se tiene en cuenta todos los inconvenientes que debió superar el futbolista del momento en Cuba. Sin torneos importantes a nivel de selecciones nacionales en los próximos 2 años, Michael tiene el reto de afianzarse en el fútbol mexicano y tratar de llegar al primer equipo del Cruz Azul en el menor tiempo posible. Michael ha tenido una evolución como futbolista cubano, partiendo de ahí, y las limitaciones que pudieran tener los jugadores cubanos. Michael tiene el privilegio ya de haber sido el primer jugador cubano que ha sido contratado oficialmente por un club de fútbol, y hacia eso nosotros hemos conversado y hemos encaminado nuestros consejos, nuestra ayuda. A pesar de haber llegado un poco tarde, ya con 22 años en el mundo, hay jugadores que juegan en primeras divisiones y demás. Nosotros consideramos que Michael tiene todo el talento y el deseo, que es importante eso. En su Viñales natal se espera muchísimo del jugador más consagrado de la localidad. Aunque cualquiera que sea su suerte, en su familia viven orgullosos de todo lo realizado por ese niño que comenzó a forjar su figura como deportista en el atletismo, pero que para suerte del fútbol cubano, el entrenador Pedro Luis Rodríguez lo llevó a interesarse por el arte de los goles y las gambetas. En Viñales existe un ídolo del fútbol histórico, Jean-Pierre Rodríguez Benítez, 2 mundiales de fútbol sala, unos Juegos Panamericanos, un atleta que a pesar de la edad que tiene, se dedica por completo al fútbol, es un profesional del fútbol. Y existía Jean-Pierre como el mito ese de Viñales. A raíz de los triunfos de Michael y de su evolución como jugador, comienza como un fenómeno lógico a tomar un protagonismo en los jóvenes, en las personas adultas. Pero quiero decir que Michael nunca, o sea, estos méritos que tiene, estos triunfos y este ascenso que él ha tenido desde el punto de vista futbolístico no han cambiado la forma de ser de Michael. Michael es un joven jovial, respetuoso, muy cariñoso. La muestra de esto es que Michael, cada vez que ha tenido la posibilidad y le han hecho algunas preguntas, él no se olvida de nosotros. Siempre menciona a Peggy, que lo descubrió, al niñito, al Nengue, sus profesores de la IDE. O sea, en sus entrevistas, eso demuestra su modestia, su sencillez, el agradecimiento que él tiene por estas personas que lo han ayudado a obtener los logros que tiene. O sea, que estas cosas a él no lo han cambiado. Es una persona que tiene un carisma particular para jugar fútbol, por su carisma, es fuerte, es dinámico, pero tiene un carisma después social que ustedes lo han podido comprobar en el tiempo que ven aquí, como la gente lo quiere, lo saludan en la calle, él siempre se está riendo, muy afable, muy cariñoso, la gente lo respeta y lo quiere mucho. Y pensamos que eso no va a cambiar porque él es así como persona. Su familia también es así, una familia humilde, de los más humildes aquí en Viñales, y estas cosas no han cambiado a esas personas, y yo pienso que los logros que él puede obtener no los va a cambiar. A pesar de ser un alumno nuestro y eso, nosotros lo queremos como familia, porque él también nos trata como familia. Siempre que hay un partido de Michael cerca, yo lo digo, yo lo sigo donde quiera que esté. Yo voy a La Habana, yo voy a donde quiera que haya que ir, yo voy. Y Michael siempre desde pequeño llegaba a la casa y nosotros decíamos, pero Michael no descansa, llegaba de la IDE y era para el terreno. Incluso cuando había pase en la escuela, él se quedaba en la escuela y era para el entrenamiento y para el entrenamiento. Él vive por el deporte. Y desde pequeño, ¿no? Desde que Michael surgió, que comenzó en la IDE, siempre le vi, o sea, uno como futbolista, ¿no? Siempre ve a niños, ¿no? que tienen talento. Y Michael desde pequeño se le vio el talento, se le vio aquel jugador que uno veía, ¿no? Con proyecto futuro, que podía ser un gran jugador. Y algo bueno a Michael, que fue un jugador que siempre fue sacrificado. Aquí para estar en una escuela deportiva hay que ser muy sacrificado, tener mucho deseo de llegar, y eso es una de las cosas que me gusta a mí de Michael, ¿no? Que con su sencillez, que es lo que le ha hecho él más grande, para mí el más grande está su sencillez, su personalidad, humilde, de barrio, de campo, como decimos nosotros. Eso es lo que lo hace más grande aún. Si se dedica a lo que realmente tiene en su mente, a jugar fútbol, a lo que venía haciendo desde chiquito, creo que tiene futuro, que puede seguir creciendo, y quizás los viñaderos
el interés que tenemos es verlo en un futuro en una liga de primer nivel, en la Serie A. Quizás lo vemos en Barça, pasamos del Barça, ¿ves? Y si se dedica a eso, y si se interesa, y si verdaderamente se interesa por eso, en un futuro lo veremos jugando Serie A en el fútbol. Llegó a estar en un club, es un orgullo para nosotros y lo vemos, y entonces es una cosa que entre nosotros es compartiendo, hablando, es el mismo Michael de siempre, no es que es el futbolista ese y después Michael en la calle, es lo mismo, siempre es lo mismo, nunca ha cambiado. Y eso en parte a los amigos nos tiene así como que, hermano, tú, a ver, algo, no, es simple así, es sencillo siempre, Michael siempre es así. Pero Michael tiene más mérito, porque lo está haciendo desde la patria, desde el barrio, desde aquí Viñales, mira, ahí lo tenemos ahí, esos muchachos que estudiaron con él. Michael para nosotros es el ejemplo de que el cubano que dice que sí se puede y que vamos para adelante y que vamos más. De mi familia depende toda mi vida, porque mi familia es la que siempre ha estado ahí conmigo, la que siempre me ha ayudado, la que siempre me ha guiado, la que siempre ha estado conmigo en todos los momentos, en los malos y en los buenos momentos. Y creo que de mi familia, hablar de mi familia ahora creo que es una conversación que nunca terminaría. Yo solo valoro mi familia como mi vida y yo, mientras que esté en pie y pueda seguir jugando fútbol, le voy a seguir dando esa satisfacción que sienten ellos por mí y ese orgullo que ellos sienten, que a mí me hace crecer más cada día más como futbolista y como persona. Muy humanitario, muy cariñoso con sus tíos, con sus abuelos, con sus primos, muy compartidor. Él con la familia, para que todo. Él no tengo nada que es un niño, para mí, como madre, para mí que es un niño perfecto. Es triste saber que está lejos, pero es un orgullo para nosotros. Vivimos súper orgullosos de él. Es un gran logro y él se lo merece. Se lo ganó con su esfuerzo, su disciplina. Es muy disciplinado. Él desde chiquito es lo que tiene obsesión con el fútbol, muy serio para su trabajo porque Michael es travieso, como todos los niños, pero es un niño bastante travieso, es naído, pero siempre yo lo he seguido de cerca. Y siempre que yo iba a la IDE, los entrenadores, el niñito, siempre me decía que Mike era muy serio para el entrenamiento, que él era travieso en la escuela, pero a las 7 de la mañana, cuando él llegaba al campo de entrenamiento, el primero que estaba ahí. Tanto él como el Nengui, que eran los entrenadores de él. Y en la casa eso desde chiquito era con los balones ahí todo el tiempo de noche, 7:30, 8, y Mike en el portal dominando. Mike, que todavía con la edad que tiene, coge un Atari y se siente, y a veces lo cogen a las 3 de la madrugada en la cama. Bueno, ahora que tiene 23 años todavía él hace esa cosa. Mike sueña con el fútbol. Yo creo que por eso él ha tenido los logros que ha tenido hasta ahora. A mi tío le debo todo lo que es Michael Reyes, porque él fue la primera persona que me guió a eso, a que fuera jugador. Y creo que mi tío siempre ha estado ahí en el momento justo, cuando he necesitado, siempre ha estado ahí. Creo que para mí mi tío es esa persona que nunca uno va a olvidar. Creo que siempre que yo estoy jugando fútbol, siempre lo estoy recordando y me siento muy feliz de él y como él se siente feliz de mí. Creo que es como, él no lo valoro como mi tío, yo lo valoro como si fuera mi padre en todos los sentidos de la vida. Me guía en todo, en el fútbol, en la vida, en todo. Y ya acabó nuestro tiempo por hoy. Recuerda que estuvimos hablando de Michael Reyes, el primer futbolista cubano contratado oficialmente por un club extranjero. Usted recuerde que esto es Fútbol por Dentro, un programa donde lo más importante es el fútbol que se hace aquí en Cuba. Hasta la próxima. Chao.